Bueno, buenas noches. Espero que todo el mundo se encuentre muy bien a pesar de estas lluvias. El día de hoy está con nosotros en las instalaciones del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas alguien muy especial para todos nosotros. Y recuerden, sobre todo, que estamos en el aula virtual, en la cual se pueden registrar para obtener sus puntos para la certificación. Les repito, está con nosotros alguien con mucha experiencia, muy especial. Nuestro invitado de hoy es el doctor Américo Durán Gutiérrez, el cual tiene una trayectoria académica, profesional, muy versátil. Me voy a permitir leer un resumen, para no quitarle tiempo a su conferencia, de su currículum. El doctor Américo Durán es cirujano dentista por parte de la Facultad de Odontología de la UNAM, especialista en estomatología pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría, profesor adjunto estomatología pediátrica del Instituto Nacional de Pediatría, profesor titular de la Comisión Científica del Consejo Nacional de Estomatología Pediátrica Hospitalaria y profesor invitado por diferentes especialidades en odontopediatría, y también es conferencista nacional e internacional. A nombre del doctor Jacobo Pérez Insulza, del doctor Ricardo Rey, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Y pues vamos a empezar porque pues está súper interesante su conferencia con el nombre de Enfoque Actual en Cariología y Odontología de Mínima Intervención. Adelante, doctor, se quede en su casa y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. A los doctores involucrados, de verdad les agradezco mucho la invitación a este recinto. Y el día de hoy vamos a tener una conferencia que básicamente es como el resultado de toda la experiencia que últimamente hemos tenido en materia de mínima intervención y de la nueva cariología, ¿no? Finalmente nosotros como odontólogos, como estomatólogos, tendremos que replantear la situación de qué estamos haciendo en odontología actual y obviamente qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo bien en el área de la estomatología. Es por eso que ustedes han visto últimamente que igual a diferentes conferencias, diferentes ponentes titulan sus conferencias Rompiendo Paradigmas, ¿no? A mí esa parte no me llama mucho la atención porque finalmente no estamos encontrando el hilo negro, ¿no? Nadie está pretendiendo hacer una odontología súper impresionante. Simplemente nos estamos dando cuenta de lo que estábamos haciendo o lo que estamos haciendo mal y cómo tenemos que replantear para poder hacer una odontología mucho más eficaz y mucho más eficiente. Entonces, agradezco mucho la invitación, sean bienvenidos y pues ojalá lo disfruten y tanto como yo lo disfruté haciendo esta presentación. Para hablar de caries dental, como les mencionaba, hemos visto muchas conferencias que hablan de romper paradigmas,
paradigmas, si podemos o no erradicar la caries dental, qué es la caries dental, el fluoruro, para qué sirve. Son muchas preguntas que nos hemos estado haciendo como profesionales y que finalmente estamos realmente en una época, yo lo he comentado en algunas publicaciones que he tenido la oportunidad de compartir en las redes sociales, que es una época trascendental para la odontología. En una ocasión yo igual comenté que estaba preparando una plática de odontología del recién nacido y abrí mi libro favorito de odontopediatría, obviamente igual no digo el autor, pero es mi libro favorito, y estaba obsoleto, ¿no? Finalmente no lo había abierto, no sé, tal vez un año y medio, porque estaba yo metidísimo en cuestiones de viajes y todo esto. Entonces dije, voy a hacer mi plática, abro mi libro y ya no me sirvió. Entonces por eso es que ahora la odontología tiene este cambio tan vertiginoso en el aspecto de qué estamos haciendo y hacia dónde vamos. Otra cosa importante es la parte esta de que estamos en una época donde ya el cavitar y el rellenar ya no es parte de la odontología. Eso es una situación muy complicada porque finalmente nosotros los estomatólogos, los odontólogos, fuimos educados en mi generación y en algunas generaciones actualmente nos están educando para rehabilitar los dientes, ¿no? Como si eso fuera lo más importante. La rehabilitación dental sí es importante, pero igual lo vamos a retomar en un punto más adelante. Estamos rehabilitando solamente un signo de la real enfermedad. Es como yo siempre he mencionado, ¿no? Finalmente, si tú vas al oncólogo porque tienes cáncer y te da un analgésico porque te duele, tú vas a decir, bueno, ¿y a qué hora me va a tratar? O si vas a un infectólogo porque tienes VIH y tienes un hongo, te va a dar una pastillita para el hongo, pero no te trata el VIH, ¿no? Entonces, es igual, los odontólogos estamos tratando los dientes y las cavidades, pero no nos estamos fijando cuál es la verdadera patología y cómo es que podemos resolverla. Entonces, ahorita la filosofía de cavitar para rellenar es algo que está cambiando absolutamente. Incluso hablar de cariología en el sentido de dejar dentina reblandecida en las cavidades o de no cavitar completamente los dientes, respetando absolutamente el tejido dentario, es algo que tenemos que aceptar los que no fuimos educados de esa manera, y los que sí han sido educados, bueno, aprovechen porque esta odontología es tremendamente innovadora. Voy a dar algunas conclusiones. Estas son unas conclusiones que tomé de una ponencia de un doctor muy famoso brasileño que se llama Jaime Curi. Ahí me encanta cómo es que ese doctor se expresa. Y hay unas conclusiones que me gustaría retomar en una plática que dictó en Costa Rica. Sí, era en Costa Rica, donde mencionaba lo primero: la caries dental es una enfermedad imposible de erradicar. ¿Por qué es imposible de erradicar? Porque es provocada por bacterias naturales de la boca de todos durante la exposición del azúcar en la dieta. Ahí tenemos que hablar de una situación que se llama disbiosis dental, que es lo que origina la caries dental. Finalmente lo que está sucediendo es una disbiosis desmineralizante, que es lo que nos está ocasionando las caries dentales. El flúor no interfiere con los factores etiológicos de la caries. El flúor no es anticaries, es pro-remineralización. El fluoruro, independientemente del medio de uso, tiene acción absolutamente local, ¿de acuerdo? Es extremadamente eficaz para controlar la desmineralización. La caries no es el resultado de la deficiencia del uso de fluoruros. No porque no uses fluoruros vas a tener caries dental. Sin embargo, es importante utilizarlo para detener las lesiones por caries dental, ¿ok? La caries se forman y progresan durante toda la vida, eso es importante también. Estamos a veces nosotros tratando una situación que es fisiológica, lo de las caries dentales. Ahora, cuando ya son cavidades importantes, bueno, ya se nos fue esta situación de la disbiosis, ¿ok? La caries es una enfermedad dependiente de la acumulación de biopelícula. Eso también es importante que lo sepamos. Obviamente, si no nos cepillamos en 1, 2, 3 días, esa biopelícula que está permanentemente en la superficie dental va a originar desmineralización, y por eso es que tenemos lesiones por caries dental. Y para un control absoluto de la caries dental debe existir un control de la dieta. Eso también es importantísimo. Igual lo retomamos en
en una diapositiva más adelante, pero hay que entender una cosa que también es un concepto que se ha estado tambaleando en la odontología actual. La caries no es multifactorial. El único factor que desencadena la caries dental es el consumo de azúcar agregado. Porque si de pronto pensamos que la caries es una situación que va a desencadenar que el azúcar, que los hábitos, que la higiene, que la genética, cuestiones como esas, finalmente caemos a un punto que es neurálgico para el desarrollo de la caries dental, que es el consumo inadecuado de azúcar refinado, ¿no? Entonces, esa situación también es importante destacarla. Ya no podríamos pensar que la caries es una situación multifactorial, más bien el único factor que la desencadena es el consumo de azúcar. Muy bien, hablemos también de un concepto importante. No queremos hacer prevención, más bien queremos hacer control. Porque para hablar de prevención tenemos que hablar de impedir, y no podemos impedir ese proceso natural de desmineralización y remineralización. Finalmente lo que tenemos que hacer es controlarlo. Entonces tenemos que desorganizar periódicamente el biofilm de la superficie dentaria. ¿Qué tan periódicamente? Lo más adecuado sería 2 veces al día. También los papás a veces nos dicen, es que tengo que cepillarlo después de cada alimento. Realmente no es tan necesario, igual los vamos a hartar. Yo también he comentado muchas veces en alguna ocasión un papá que decía a su hijo, oye, es que tienes que lavarte después de cada alimento. Y entonces al niño le encantaban las pecositas y se lavaba los dientes después de cada pecosita. Me comentaba el papá, 50 veces lavó los dientes y después ya, no lo quiso hacer. Entonces, no se trata de lavarse después de cada alimento. Si nosotros desorganizamos el biofilm cada 12 horas, es suficiente. Obviamente, de parte de quién debe ser este cepillado, supervisado y hasta hecho por parte de los padres. Debe ser un cepillado muy a fondo, muy profesional por parte de los padres. Nada de dejar al niño que se encargue de su salud bucal, porque no se va a poder hasta los tal vez 12, 13 años de edad. Restricción de la ingesta de azúcar deseable. Sin embargo, es imposible que nosotros restringamos absolutamente el azúcar de las dietas de cualquier persona. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar el azúcar que es supercariogénico. En este caso, vigilar las bebidas azucaradas, ¿de acuerdo? Y obviamente algunos dulces que no nos gustan, como por ejemplo caramelos masticados, o por ejemplo algún tipo de dulces tremendamente ácidos, no nos gustan esos dulces. Y por último, la utilización de fluoruros debe ser indispensable. No podemos negar el beneficio que ha hecho a la humanidad la utilización de los fluoruros. Hay por ahí también una situación que llama la atención. Habrá muchos niños que de pronto no tengan un plan de prevención con fluoruros y no se laven los dientes y los ve sin una sola lesión por caries, ¿no? Entonces es una situación que igual tendríamos que investigar qué está pasando. Es una idea que yo tengo ahí una línea de investigación. Lejos de investigar la patología, también tendríamos que investigar por qué esos niños no tienen nada. Investigar la salud bucal, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que cambiar el concepto. No hacemos prevención, hacemos control. ¿De acuerdo? De una situación que es biológicamente necesaria y no la podemos evitar. Muy bien. Igual, esta idea de Max Planck, que es un señor que nos dice esta situación, una idea o un nuevo concepto no triunfa convenciendo a los oponentes y haciendo que vean la luz. Sucede que sus oponentes eventualmente mueren y una nueva generación crece siendo familiar con ella. Esto quiere decir que si de pronto tenemos algunos profesionales que conservan ciertos conceptos y no los vamos a convencer, realmente nunca los vamos a convencer. Es súper complicado. Hace poquito les voy a contar una anécdota. Vamos a suponer que es un país diferente, no sé, Zootopia, ¿no? Vamos a suponer que ahí iban a hacer un plan de prevención. Y entonces en este país se juntaron todos los gobernadores y todos los odontólogos y tuvieron la genial idea de hacer prevención en niños de preescolar y escolar, y que esta prevención debe ser llevada a cabo por parte de los profesores de las escuelas, ¿no? Si de pronto tenemos conceptos cerrados, vamos a tener
acciones equivocadas. Y esto es importante, ¿no? Si de pronto empezamos a hacer prevención desde preescolar o escolar, los que somos odontopediatras nos sentimos muy angustiados porque en edad preescolar los niños ya tienen las bocas absolutamente destrozadas, ¿no? Entonces la prevención, ¿desde dónde tiene que ir? Desde las madres embarazadas, para que ellas también empiecen a cuidar su boca y de pronto también cuiden la de sus hijos. Aquí es algo que tenemos que recordar. Las caries dentales no se transmiten, las caries dentales no se heredan, lo único que se hereda son los malos hábitos. Muy bien. Entonces, para poder hablar de la evolución del concepto, antes hablábamos de tratar signos como si fueran enfermedades, ahora tenemos que hacer diagnóstico de las enfermedades. Antes hablábamos de la enfermedad infecciosa intransmisible, ya no es infecciosa, ya no es transmisible, ahora es una enfermedad biofilm azúcar dependiente. Finalmente, el azúcar es la piedra angular de esta patología y el fluoruro sistémico es indispensable. Antes se pensaba así, ahora entendemos que el fluoruro interfiere con la des y la remineralización y tenemos que optar por fluoruros tópicos más que por fluoruros sistémicos en las cantidades adecuadas, en el tiempo adecuado y con el paciente adecuado. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, cuando vemos este tipo de cavidades bucales de los pacientes, ¿qué es lo que realmente estamos viendo? Estamos viendo solamente el signo de una enfermedad mucho más importante, que es la disbiosis desmineralizante dental. ¿Ok? Ahí yo estoy escribiendo un artículo para que lo pongan en una revista como una editorial, donde tenemos que cambiar este concepto de caries dental y hacerle ver al paciente que las caries no son los hoyos en los dientes. Ese es el resultado de una enfermedad mucho más importante, que es la disbiosis desmineralizante dental, para que se lo graben. Vamos a hablar mucho de esta enfermedad, que es la 3D, así le vamos a llamar, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos que ver realmente cuándo estamos controlando esta situación de disbiosis y cuándo estamos tratando ya la enfermedad. Cuando nosotros vemos patologías como la del lado izquierdo, en este caso aquí, manchas blancas, no podríamos pensar que nada más podemos vigilarlas y con esto va a estar perfectamente el paciente. Ahí el paciente ya está enfermo, ya tiene una patología y hay que tratarla. En este artículo que vemos abajo habla muy claro de que no podemos tratar las manchas dentales remineralizando, porque ya se trata diferente. No es lo mismo tratar una desmineralización con flúor que una mancha dental, que requiere un tratamiento mucho más específico, ¿de acuerdo? Si de pronto seguimos vigilando y tenemos ya lesiones cavitadas, pues lo vigilamos muy bien, pero no hicimos nada, simplemente nos quedamos a la expectativa. Y de pronto llegan los pacientes con unas lesiones ya de estas características y les decimos a la dama, oiga, pues no lo vigiló, mira nada más en qué acabó el paciente. ¿De quién es realmente la responsabilidad, ¿no? Finalmente nosotros pudimos hacer algo en unas etapas muy tempranas como esta y no esperar a que el paciente esté con esas lesiones tan importantes que incluso lo llevan a situaciones de desnutrición, de problemas cardiovasculares o algo mucho peor, ¿no? Incluso desencadenar en algo fatal por lesiones tan importantes en los dientes, ¿ok? Otra lectura que yo lo recomiendo mucho es esta del maestro Oleg Ferjeskov, el cual habla precisamente de romper paradigmas en caries dental y nos habla de que la caries dental debe ser tratada o debe ser vista como una enfermedad infecciosa, pero más bien infecciosa no, ni infecciosa ni contagiosa, más bien como una enfermedad sistémica, como si fuera el cáncer, enfermedades cardiopulmonares o diabetes, ¿ok? Entonces, no estamos tratando con una enfermedad común y corriente, es algo muy complicado. Y la otra situación es que la caries dental es tan vieja como la humanidad. Pero ¿por qué estamos tan afectados en estos tiempos? Por la invasión del azúcar en las dietas de nuestros pacientes. Entonces, este artículo yo se lo recomiendo mucho para que empecemos a pensar qué tenemos que cambiar. Igual habla un poquito sobre la eficacia del flúor, ¿no? Que el flúor finalmente no es anticaries, no sirve para detener las caries, sin embargo sirve para promover la remineralización, ¿de acuerdo? Muy bien. Igual hablamos de los postulados de Koch para poder entender si la caries dental
es transmisible o no y no cumple los postulados. La caries dental nos dice así: la etiología microbiana es diagnóstico de la enfermedad. En una enfermedad transmisible sí, en la caries dental no. ¿Por qué? Porque vivimos con los microbios dentro de la boca y no estamos enfermos de procesos de desmineralización. Los patógenos están presentes en salud, en una enfermedad transmisible no, y en la caries dental sí, y a veces con mucha frecuencia, ¿ok? Los patógenos satisfacen los postulados de Koch, en una enfermedad transmisible sí, en caries dental no, ¿ok? Virulencia específica a menudo, en caries dental no. Esto también es algo que es discutible, pero tendríamos que entenderlo. No hay bacterias mucho más patógenas que otras, porque todas son biofilm azúcar dependiente. Si de pronto nosotros entendemos la caries como una enfermedad transmisible, digo, pónganse a pensar, ¿no? ¿Cuántas veces no le han dado besos a alguien con caries y no les pasaron las caries? O no sé, la persona que haya tenido más novios en la secundaria o en la preparatoria, no acabó con la boca destrozada por caries, ¿de acuerdo? Entonces, entendamos que esa situación no cumple estos postulados y no es una situación transmitible, ¿de acuerdo? Muy bien. Y aquí empezamos con estos conceptos que tenemos que erradicarlos, para poder entender realmente cómo podemos tratar esta disbiosis desmineralizante dental. La primera es, nosotros como odontopediatras y como odontólogos recomendamos no besar a los hijos. También recomendamos no darles de comer en las cucharas que comemos nosotros y no soplar, ¿de acuerdo? Ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, ¿quién realmente nos hace caso de los padres? Absolutamente nadie. Y nosotros nos podemos muy rígidos. No, es que no tiene que besar a sus hijos porque le va a pasar las caries dentales. No, doctor, no lo voy a hacer. Y llegando a la casa ya lo está llenando de besos. Por ahí mencionaba el doctor Jaime Curi en esa conferencia que dictó en Costa Rica, que eso es maltrato a la mujer. Que a una mujer tú le digas cuando nació su hijo, que es lo que más quiere, que no lo puede besar. Número 2, que no le puede soplar a la comida. Y número 3, que no lo puede que no puede probar el alimento antes que lo pruebe su hijo. Imagínense a un hijo. No, me dijo el doctor que no hay que soplarle, te voy a dar directamente la comida. Si te sabe mal y si te quema, no importa, porque a mí el odontopediatra me dijo que no lo hiciera, ¿no? Entonces, realmente las bacterias se van a transmitir de manera inevitable. Lo que va a ocurrir es que esas bacterias pueden o no ser cariogénicas dependiendo del azúcar que estén consumiendo, ¿ok? Número siguiente, lavarse los dientes 3 veces al día. Nosotros nos morimos porque los pacientes estén lavando los dientes todo el tiempo, que se laven los dientes. Eso no es necesario. Incluso el biofilm, a veces si nosotros tenemos un biofilm controlado, es hasta beneficioso para nuestra cavidad bucal. Aquí nosotros tenemos que entender una situación importante. No hay bacterias buenas ni bacterias malas. Lo único que existe es el contexto. Podemos tener bacterias que son patógenas o que son benéficas del sustrato. ¿Cómo las tratamos? Finalmente son nuestros amigos. Y aquí me recuerda una exposición que está muy recomendable para todos los odontólogos, los médicos y cualquier persona que le guste esto de la ciencia de la caries dental. Vayan a la Universidad Nacional Autónoma de México, al Universum. Hay una exposición hermosísima que se llama Microbioma. Por ahí entendí que era del Museo de Historia Natural de Nueva York, me parece que así es, en el cual hablan precisamente del microbioma bucal, del microbioma en general del cuerpo y de la función que tienen las bacterias. Entonces, vayan ustedes y lleven a sus hijos. Digo, ya me aventé un comercial, pero es la UNAM, así que no hay ningún problema. Es hermosa esa exposición. Entonces, finalmente los biofilms son biofilms benéficos siempre y cuando los tengamos en un contexto adecuado. ¿De acuerdo? Tapar un diente y sentirse rehabilitado. Otro gran error. No podemos pensar que un paciente llega a un consultorio dental, le obturamos una cavidad y ya váyase y vuelva en 6 meses. Espérate, acabaste con un signo, no con la enfermedad. Todavía está presente esa disbiosis y tenemos que erradicarla. No existe pasta anticaries también, ¿ok? El fluoruro tópico en pediatría debe ser prohibido, eso no es cierto.
el fluoruro tópico debe ser aceptado en los pacientes pediátricos. Incluso recomiendan algunas academias que en cuanto a erupción en los dientes, obviamente vigilado por un profesional. No podemos hacerlo a diestra y siniestra y poner una pasta con altas cantidades de flúor, porque finalmente podría ocurrir que el paciente tenga alguna intoxicación. Por ahí hay algunos estudios que nos hablan de que el fluoruro es que ocasiona algunas enfermedades neurológicas o algunas situaciones crónico-degenerativas. La única enfermedad que nos puede causar el flúor es la fluorosis, y esto en cantidades repetidas, constantes, todo el tiempo, obviamente en lo que se bebe en las zonas endémicas donde hay agua fluorada, y bueno, en los niños que por ahí toman cantidades altas de flúor. Puede ocurrir, no es muy probable, pero si ponemos en una balanza riesgo-beneficio, una manchita por flúor es preferible a que tenga la boca toda destrozada. Entonces, desde que son muy pequeñitos, obviamente consulten con un profesional. Si le pueden dar flúor, obviamente también hablando de factores de riesgo, pero no se priven del beneficio del flúor para proteger los órganos dentarios. ¿De acuerdo? Ok. El flúor sistémico es indispensable, igual. No es indispensable, el flúor tópico sí, dependiendo de los factores de riesgo, pero el sistémico igual. Hay muchos países que prohíben el flúor en el agua porque también es decisión de los pacientes si quieren no tomar flúor. Hay mucha información al respecto de que finalmente el beneficio no es o no ha sido tan importante como el flúor tópico, ¿no? Entonces tengan mucho cuidado. Igual los alimentos que consumimos, que los hacen con agua de la llave, contienen flúor. O sea, hay un montón de situaciones en las cuales aportan flúor para la remineralización, ¿de acuerdo? Las caries se contagian entre personas, ya lo hablamos, no es una enfermedad contagiosa. Extensión por prevención, bueno, eso ni siquiera hay que comentarlo. Ya no podemos hablar de esta regla de que tenemos que extender nuestras cavidades para poder prevenir que tengan nuevamente lesiones por caries dental. Por ahí en alguna ocasión hemos escuchado también esto de la dentina afectada e infectada. Ya se están dejando algunas lesiones por caries y después se obturan y ya no tienen por qué avanzar. De pronto se hacen procesos arrestados, ¿no? Pero el hecho de estar quitando dentina constantemente, lo único que podemos ocasionar es que tengamos más cerca una situación de pulpectomía, ¿no? Entonces, extensión por prevención, mucho cuidado, ya no es algo que tenemos que hacer. Todas las caries se cavitan, tampoco es algo que ya se hace. Hay lesiones que deben ser detenidas o revertidas sin meter situaciones rotatorias, con aeropulidores, con remoción química. Finalmente lo que queremos es respetar absolutamente el órgano dentario y no empezar a quitar diente de forma indiscriminada. Las manchas blancas se vigilan, claro que se vigilan, pero se hace algo para detener las lesiones. No podemos pensar en solamente vigilarlas y que no pase nada, porque ese diente ya está lesionado, ¿ok? Otra situación, la famosa tríada de Keyes, diente, azúcar y bacteria. Tenemos que quitarnos esta idea de que esto origina las caries dentales, porque según esta tríada propone que tenemos que hacer 3 cosas si queremos quitar las caries dentales. La primera es quitarnos todos los dientes, la segunda, dejar de consumir azúcar, o la tercera, hacer colutorios de cloro para que ya no tengamos bacterias. Ninguna de esas es posible, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con eso. Otro, el potencial bacteriostático del flúor. Esto es una situación que es discutible. Sin embargo, hay muchos estudios que nos hablan de que la acción específica del flúor es absolutamente físico-química y no biológica. Por lo tanto, no podemos pensar que el flúor es un elemento que tenga que interfiera con los mecanismos bacterianos. Básicamente lo que hace es proteger al diente para que estos mecanismos no afecten con la desmineralización, pero a las bacterias no les hace nada en las cantidades que nosotros lo tomamos habitualmente. Y por último, otro tema que es altamente discutible, la generación cero caries. ¿Es posible, después de todo lo que hemos escuchado, que exista generación cero caries? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque las caries dentales son tan viejas como la humanidad, las caries dentales se controlan, no se previenen, y las caries dentales es, digamos, esa situación
en la simbiosis del ser humano, donde hay una remineralización y una desmineralización, y eso es natural. Entonces, pensar en cero caries, igual hasta el concepto está equivocado. Tendremos que pensar en pacientes que tengan cero lesiones cavitadas, pero si nos ponemos a pensar en el concepto puro de caries dentales, no podríamos evitarlas en la humanidad, ¿de acuerdo? Entonces, otros conceptos que debemos tomar en cuenta: dentición primaria con caries exactamente nos va a dar dentición permanente con caries. Eso es una especie de factor predisponente muy fuerte. Si un paciente tiene caries de dentición primaria, es muy probable que tenga caries de dentición permanente. Ojo, si cambiamos los hábitos, si cambiamos la ingesta de azúcar, si tenemos una mejor higiene, esto no va a pasar. Antes se pensaba que sí, caries en dientes de primarios, caries en permanentes. Ahora no, siempre y cuando tenga un excelente control, ¿de acuerdo? Número 2, metabolización de los ácidos que desmineralizan los dientes, demasiada azúcar en pediatría. Bueno, eso es una situación que tenemos que tomar en cuenta todos los odontólogos, médicos y cualquier profesional de la salud. Estamos consumiendo demasiada azúcar y los niños con mucha mayor razón. Obviamente las caries dentales no nos preocupan porque nosotros las podemos reparar, ¿no? O sea, las lesiones cavitadas, pero obesidad, problemas cardiopulmonares, incluso hasta problemas oncológicos, diabetes, ¿no? Desde etapas muy pequeñitas empiezan a tener factores de riesgo para arteriosclerosis por el consumo elevado de azúcar en pediatría. Entonces tenemos que vigilar el azúcar que consumen nuestros pacientes. La colonización bucal al nacimiento es imposible de evitar. Es lo que dice el doctor Jaime Curi. Decirle a las madres que cuiden no colonizar las bocas de sus hijos es violencia pura. Él le dice malvadeza total. Es malvado decirle a una mamá que no bese a su hijo, que no le dé de comer de la cucharita, ¿de acuerdo? Para poder evaluar factores de riesgo, obviamente lo ideal sería que fuera antes de que los niños tuvieran lesiones por caries y que sean clínicamente visibles, ¿de acuerdo? Y de pronto si podemos verlas que son muy pequeñitas, podemos detener o revertir. Equipo multidisciplinario de atención, que se involucren médicos, enfermeras, pediatras, los papás, los maestros, todos tenemos que involucrarnos en la atención de la caries dental. Y por último, la mínima intervención en estomatología como modelo de control de la salud bucal. ¿Ok? Aquí, bueno, es una especie de repaso de lo que hicimos. La acción del flúor es físico-química. La acción de la caries no es por ausencia de flúor. ¿Ok? La cantidad de flúor en las pastas debe ser adecuado. ¿Adecuado cuánto es? Arriba de 1.500 partes por millón. Eso es adecuado para el paciente pediátrico y en los niños pequeños es indispensable. Aquí hay un modelo de cómo es que un biofilm puede ser malo o puede ser bueno. Igual, obviamente la sacarosa es fundamental para que el biofilm empiece a hacer la desmineralización, y para poder remineralizar pues tenemos que vigilar el consumo de este azúcar. ¿Ok? Entonces, importantísimo el azúcar para el desarrollo de las caries dentales. Y aquí, bueno, tenemos esta fotografía que no es muy extraña, ¿no? En la cual los pacientes pediátricos son sedentarios, consumen muchos alimentos ricos en azúcar, en grasa, ya no juegan como antes jugaban los niños. Pero aquí lo más importante son estos periodos en los cuales el paciente está ácido, y entonces el paciente tiende a recuperarse y vuelve a ser ácido de nuevo, y otra vez tiende a recuperarse y es ácido. Y entonces esta gráfica es la que nos dice: evitar alimentos entre comidas es fundamental para poder prevenir las cavidades por la disbiosis desmineralizante dental. ¿Ok? Las caries no pueden ser, pues no pueden ser prevenidas, pueden ser detenidas o revertidas. No se cavitan todas, y el tratamiento no debe ser restaurativo para todos. La caries es una enfermedad biosocial. Aquí sería importante destacar que en el tratamiento de la caries dental tiene que involucrar a los padres, tiene que involucrar a la gente que rodea a los pacientes, para que entonces podamos incidir realmente en el comportamiento de los pacientes. ¿Ok? Biofilm azúcar dependiente, y es muy discutible la transmisión. Pero, por ejemplo, aquí tenemos un pedacito de un artículo del 2016. Obviamente no hago la referencia, ¿no?, por respeto al autor, pero aquí habla
de que es conocido que la caries dental en la madre es un factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad en el niño en virtud de la transmisión de microorganismos cariogénicos. Ojo, no existen microorganismos específicamente cariogénicos. Lo que los hace cariogénicos es el azúcar que consumimos de más. Lo volvemos a repetir, igual, no hay bacterias buenas ni hay bacterias malas. Lo que hay es el contexto, que puede ser bueno o puede ser malo. ¿Qué se va a transmitir entonces? Los hábitos. ¿Qué es lo que está transmitiendo la madre entonces? Los hábitos, no las caries dentales. ¿De acuerdo? Igual, grandes autores en materia de microbiología actuales, ¿no? Ole Ferrier-Skop, Jaime Curie, Philip March, los cuales hablan de que la caries es un complejo que no podríamos, lo conceptualiza como una enfermedad sistémica igual, multifactorial, discutible. Jaime Curie nos habla del biofilm azúcar dependiente, toma mucho en cuenta el consumo de azúcar en la dieta de los pacientes, y Philip March nos dice que no es una enfermedad transmisible, ¿de acuerdo? Entonces hay que tomar en cuenta esto. Y bueno, ahí en el Nacional de Pediatría, que es el hospital donde yo trabajo, se desarrolló un care pathway para el control de la caries dental, exactamente como se trata el cáncer. Tomamos un modelo de atención de un paciente oncológico y lo trasladamos al manejo de las caries dentales, y ahorita van a ver cómo es que se compara uno con otro para poder hacer una prevención. Volvemos a esta fotografía. Realmente, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Una enfermedad o un signo? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la nueva prevención? Nada de eso, es control. Tenemos que controlar las lesiones por disbiosis desmineralizante dental. ¿Ok? Desde que los niños estén en la panza de su mamá, tenemos que hacer conciencia a las madres, tenemos que invitar a la madre a que se rehabilite la boca, pero sobre todo tenemos que invitar a la madre a que tenga buenos hábitos de higiene para que se los transmita a sus hijos. Ya olvídense de que la mamá va a pasarle las caries a sus hijos, ¿ok? Lo que le va a pasar son los malos hábitos, no las caries dentales. Igual viene el nacimiento y el paciente se empieza a colonizar, le van a caer bacterias por todos lados. Igual, no es lo mismo un paciente que nace por vía vaginal, que nace por cesárea, va a tener diferentes microbiomas, y ahorita se está viendo la posibilidad de colonización por parte del microbioma de la madre hacia el bebé que nace por cesárea, por medio de una colonización por el canal vaginal. Eso se está haciendo, ¿no? Pero finalmente le va a pasar cualquier cantidad de microorganismos, los que gusten, excepto bacterias cariogénicas. Esas no hay, a menos que exista azúcar. ¿Quién tiene altos niveles de caries? Todo esto, ahora con los nuevos conceptos que tenemos, es tremendamente discutible, y lo dijo la American Dental Association. Dice así: niños con necesidades especiales. No. Yo precisamente hoy, estuve viendo a muchos pacientes que son candidatos a trasplante de médula ósea, que tenían que entrar a este protocolo de trasplante de médula ósea, y queríamos ver que no tuvieran focos infecciosos. Un solo paciente no tiene caries dental, ¿de acuerdo? Es más, ninguno de los pacientes que yo revisé tiene un proceso de desmineralización. Habría que ver cuáles son los factores. Finalmente, esos pacientes viven mucho tiempo con antibiótico terapia, están inmunocontrolados, digamos que podrían ser factores que desencadenen la no lesión por caries dental, ¿no? Entonces, igual, no porque tengas una necesidad o una condición especial, estás condenado a tener caries o tener lesiones por caries en los dientes. Eso tenemos que quitarlo de la cabeza. Otro factor de riesgo: madres con altos niveles de caries, posiblemente, pero no porque le transmite las caries, le va a transmitir los hábitos. Igual, nivel socioeconómico bajo, no, hay niños muy pobrecitos que no tienen una sola lesión, y niños que tienen mucho dinero que están todos destrozados. Nivel educativo de los padres también no podría ser un factor. Población latinoamericana, eso a nosotros nos duele, ¿no? Finalmente eso piensa la hada. Nada por ser latino tienes caries dental. Igual, cambiar esa situación. Y obviamente actitud cooperadora, eso es obvio. Si no cooperas, pues mejor ya no pensemos en que vamos a tratar las lesiones, ¿no? Finalmente lo más importante es obtener una cooperación. Consejo dietético inicial: la importancia de la alimentación al pecho materno debe ser resaltada para la colonización, para el refuerzo de muchos factores.
Si es alimentado con biberón, pues con leche materna. Y ojo, los jugos procesados, los jugos que son industriales en pediatría, deben ser extremadamente vigilados, casi prohibidos, ¿de acuerdo? Las famosísimas ventanas de infectividad cambian a ventanas de oportunidad y luego cambian a ventanas de colonización. Finalmente el paciente se va a colonizar. Es imposible que el paciente no se colonice, pero tenemos que ver que ese biofilm, que ese microbioma por el cual se va a colonizar, sea un microbioma bueno, que esté en un contexto bueno para que no vaya a ser ningún problema. Igual, por ejemplo, caries dentales no, pero podríamos ver a un paciente que se le transmite la enfermedad periodontal. Y ojo, hay estudios que nos hablan de que las madres que tienen bolsas periodontales, cuando los niños nacen y se hacen adultos, tienen problemas de comportamiento e incluso tienden a la obesidad. Entonces, ahí también hay ventanas de investigación muy importantes respecto al microbioma bucal y todo lo que este microbioma bucal va a originar en un paciente adulto, bueno, obviamente desde la madre hacia su hijo, ¿ok? Entonces, pero caries no, ¿de acuerdo? Esto es lo que ya hablábamos, ¿no? La colonización por parte de las madres. Esto es inevitable, las mamás quieren a sus hijos y los van a tener muy cerca, boca con boca, los van a colonizar. La probada de los alimentos igual, es algo que se va a dar de manera indistinta, ¿ok? Entonces, solamente que no estén en un ambiente hostil y con eso es suficiente. Fomentar como odontólogos, cuando los niños son muy pequeñitos, la alimentación al pecho materno, por todos los beneficios que esto conlleva, igual crecimiento, desarrollo, los primeros 6 meses exclusivo, después hasta que la madre quiera, recomendado por la OMS, 2 años, y con eso nos vamos a sentir más que satisfechos. Las ventajas de la alimentación al pecho materno: equilibrio en el complemento biológico, el paciente va a tener una mejor expectativa de crecimiento transversal, va a tener una menor predisposición a la caries temprana de la infancia y obviamente para su desarrollo en general. Entonces, alimentación al pecho materno es fundamental para un buen desarrollo fisiológico de nuestros pacientes. Pero ojo, la leche materna, por supuesto que también es cariogénica. En muchas ocasiones hemos escuchado a las mamás, bueno, y esta foto ya la tomé muy a propósito porque este fue un paciente que llegó ahí al hospital y la madre insistía, no es posible que tenga caries si solamente le di leche materna. Bueno, la leche materna también es cariogénica. Obviamente aquí volvemos a la misma situación. Es el contexto en el cual se encuentran las bacterias que originan este tipo de lesiones, ¿de acuerdo? Entonces, no vamos a pensar que no es mala, por supuesto que la leche también es cariogénica, mucho menos que la leche adicionada con azúcar, pero hay que estar vigilando, ¿de acuerdo? Igual, aquí me gusta hablar de esta situación en redes sociales. Había una discusión que si de pronto nosotros hacemos la limpieza nocturna de la boca de los bebés, otra cosa que se recomienda, limpiar la boca del bebé constantemente después de cada alimento nocturno. Quiero ver a la madre valiente que después de haber dormido a su hijo, lo despierte para lavarle los dientes, ¿no? O sea, eso es prácticamente imposible. Y de pronto salió una discusión en las redes sociales que si el niño se hace del baño, lo limpias cada que se hace del baño, ¿por qué no le vas a limpiar la boca después de que consume? Entonces, es algo muy sencillo, digo, no es comparable. Aquí lo que hay que tomar en cuenta es que el bebito en sus pañales no tiene autoclisis y en la boca sí va a tener autoclisis. Entonces, no tenemos por qué ser tan incisivos en limpiar todo el tiempo la boca de los bebés, o sea, con calma. Incluso ahorita hay muchas tendencias en esto de la odontología del recién nacido, que el hecho de pasarle gasitas con algún tipo de antiséptico en la boca de los bebés cambia el microbioma bucal y puede ser hasta dañino. O la otra que de pronto dicen que si nosotros metemos la gasita en la boca de los bebés, lo vamos a acostumbrar a que se lave los dientes. Podría ser, pero estamos a la mitad de la balanza. Lo podemos acostumbrar o podemos crear una aversión, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí, universidades tan importantes como la de Sao Paulo o la misma American Dental Association está replanteando el hecho de invadir tan tempranamente la boca de los bebés. A menos que ya tengan dientes, bueno, ahí ya cambia totalmente todo el concepto, ¿de acuerdo? Ok. Las caries dentales
es una enfermedad biofilm azúcar dependiente, se desarrollan donde los biofilms se acumulan y maduran y permanecen por largos periodos de tiempo. Esto quiere decir que si un paciente no se lava los dientes 2, 3 días, empieza la desmineralización. El azúcar en la dieta es importantísima porque cambia el biofilm en estructura y composición, y lo más peligroso es el azúcar agregado, ¿ok? Los alimentos, como fueron hechos, están bien. Vean, por ejemplo, ¿ok? Este tipo de imágenes son realmente choqueantes para los papás, ¿no? Y hacen reflexionar mucho sobre qué cantidad de azúcar le estamos dando a los pacientes pediátricos. Finalmente, no necesitan tanta para vivir, y todo lo que le damos de más estamos alimentando al biofilm para que genere ácidos, para que desmineralicen los dientes. Entonces, cuidar, vigilar el azúcar que consumen los pacientes es importante, porque ningún alimento natural se mira al espejo y dice, ¿cómo podré mejorar? Así como fueron creados por la naturaleza, así deben de permanecer. No tenemos que estarle echando cosas de más. Ahora, si de pronto los papás decidimos alimentar a nuestros hijos con una cantidad importante de azúcar, protéjanlos, pónganles barnices de flúor, laven los dientitos, pero no los dejen a la deriva, por favor. Pero de pronto, si nosotros no consumimos tanta azúcar, el azúcar como que empieza a desvirtuar la forma de saborear los alimentos. Cuando no consumes azúcar, hasta la lechuga te sabe buena, ¿no? Hasta el brócoli le encuentra sabor. Eso me lo entenderán aquellos que han estado alguna vez a dieta. Yo me declaro también una persona que ha estado a dieta, y empiezas a saborear las cosas como son realmente, ¿no? Sin tanta azúcar, sin tantos saborizantes. Entonces, ningún alimento se reflexiona cómo podría ser mejor. Igual, Matthew Tyson nos habla de una propuesta en la cual nos dice que el azúcar en los alimentos procesados debería ser tomada en cuenta como si fuera alcohol o tabaco. Solamente a mayores de edad se les puede vender, si son menores de edad, que un adulto les dé, pero que ellos solitos no los coman. Pero vamos nosotros a los centros comerciales, ¿y dónde vemos los dulces? A la altura de los niños, para que los agarren, para que los consuman, incluso para que se los lleven, ¿no? Y bueno, es algo difícil de erradicar. Entonces, es una propuesta arriesgada, pero a mí me parece muy sensata. En el Congreso de Odontopediatría de la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría, estuvo el maestro Lev Feryeskov hablando precisamente de esta imagen de realmente cuál es el verdadero enemigo, el azúcar o las bacterias. Y mencionaba por ahí esta situación de que le hemos estado ladrando al árbol equivocado. Lo retomó Jaime Curi en su presentación que dio en Costa Rica, de una reflexión que hizo otro odontopediatra famoso que se llama Jaime Carrillo, en el cual precisamente hablaban de la importancia de vigilar el azúcar más que las bacterias en las cavidades bucales de los niños. Entonces, si de pronto este perro, en lugar de ladrar a las bacterias, le ladrara al azúcar, ¿qué pasaría? Yo, en lo personal, tampoco le ladraría directamente al azúcar. Le ladraríamos a los hábitos que los padres les pasan a sus hijos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque el azúcar en pediatría es inevitable. Obviamente hay que bajar lo más que se pueda, pero no podemos evitarla. Las bacterias en la boca son inevitables. Hay que darles la menor cantidad de azúcar posible para que no la metabolicen en ácidos. Pero ¿qué sí podemos cambiar? Los hábitos que se transmitan de los padres hacia los hijos, ¿de acuerdo? Y nuestro mejor aliado, la saliva. La saliva que nos va a remineralizar los dientes, la saliva que nos va a proteger. Tenemos que hacer diagnósticos salivales, ¿no? O por ahí hay muchos productos como el Saliva Check para poder determinar cuál es la acidez, cuál es la composición, la fluidez de la saliva. Obviamente tenemos que entender que el pH salival está entre 6.5 y 7. Si está más ácido, algo malo está pasando sistémicamente, ¿no? Finalmente es lo normal que tengamos un pH tirándole entre a neutro en nuestra saliva. Entonces, tenemos que hacer conciencia de que la saliva es nuestro aliado y bueno, hay que cuidar, ¿de acuerdo? Por ahí también tenemos estos estudios brasileños donde algunos alumnos se ponen placas
de acrílico con pedacitos de esmalte aquí adheridos al paladar. Hubo unos que consumieron solamente leche de bovino natural y esta leche con azúcar agregado. Y vemos la cantidad tan importante de bacterias que se van a generar por el consumo inadecuado de azúcar. Y volvemos a la alimentación, el azúcar no la debemos consumir de forma tan indiscriminada. Y yo tengo también una luz al final del túnel, que es mis pacientes sistémicamente comprometidos, todos estos pacientes que no tienen un programa específico de prevención. Les tomó esta foto de primera intención antes de que entraran a programas de prevención. Tienen enfermedad periodontal, tienen placa entobacteriana, pero no tienen una sola lesión por caries. Hago una tinción de placa entobacteriana a este paciente que no tiene ninguna lesión por caries. Le hacemos la tinción. Aquí es lo único que se limpia. Lo demás no tiene, bueno, atrás de esa cortina rosada hay una niña, se los prometo que ahí está. ¿Y cuál es el común denominador de estos pacientes? Son pacientes diabéticos, ¿ok? Y entonces el paciente diabético no genera caries, sí genera caries, pero ojo, los pacientes que debutan con diabetes después de tener caries, pues sí las van a tener. Los que son desde muy chiquitos portadores de diabetes, obviamente los que yo veo son diabetes tipo 1, esos pacientes difícilmente generan lesiones por caries. ¿Por qué? Porque están muy vigilados del azúcar que consumen, ¿ok? Y bueno, otro gran punto, el flúor en pediatría. Hay mucha evidencia que nos habla de que es seguro utilizar flúor a niveles de 1000 partes por millón en pastas dentales en pediatría. A partir incluso de los 6 meses de edad, no pasa absolutamente nada, no les va a dar fluorosis a los pacientes, ¿de acuerdo? Barniz de flúor igual. Me gustan algunos barnices, en particular, digo, no voy a decir ningún nombre, me gusta porque no hay que hacer una profilaxis súper profesional. Incluso la placa entobacteriana es el medio de sustentabilidad de este barniz y es muy agradable, ¿de acuerdo? La evidencia de las pastas dentales para los pacientes pediátricos nos habla de que la cantidad adecuada, útil, que nos genera una situación de remineralización es arriba de 1000 partes por millón, ¿no? Lo que decía Jaime Curie, el flúor, cantidad adecuada, paciente adecuado, el tiempo adecuado, es lo que nos va a dar el beneficio para nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Igual aquí les digo la evidencia de que el flúor debe ser en pastas dentales arriba de 1000 partes por millón para que sea efectivo. Igual, ¿a qué edad las academias recomiendan? En pacientes desde que son muy pequeñitos a la edad de 6 meses, o sea, antes de los 2 años de edad, cantidades pequeñas, pero bueno, ya está presente el flúor en los pacientes pediátricos, ¿de acuerdo? El cepillado dental igual, no estamos tratando con trastes, no estamos tratando con utensilios de cocina, son dientes, ¿ok? Entonces, prohibido utilizar cepillos duros, no queremos cepillos duros, queremos cepillos ultra suaves, que den masaje a las encías y que barran con el biofilm, ¿de acuerdo? Ok, después vamos a hacer evaluación de riesgo, esto ya lo conocen perfectamente bien, ¿ok? Este esquema es muy, muy famoso de evaluación de riesgo, en el cual tenemos esta situación. La caries dental es infecciosa, sí, pero es inevitable. La infección es oportunista, biofilm azúcar dependiente, sistémica y con repercusiones severas. ¿Tiene cura? No como lo hemos hecho hasta ahora, definitivamente. Y al final, prevención o control, a mí me gusta hablar más de control, ¿de acuerdo? Factores de riesgo, aquí todos son modificables, todos, excepto factores reductores de la saliva. Todos los demás, si no pueden, lo hacen a fuerza. Y si no, bueno, pues el paciente no está cooperando, ¿de acuerdo? Incluso, por ejemplo, las tomas en pacientes muy pequeñitos, tomas nocturnas o que son muy frecuentes, los pediatras nos hablan de que a partir de los 6 meses de edad, un paciente pediátrico puede estar en un ayuno de más de 6 horas sin ningún problema, ¿ok? Entonces, no pasa nada si no está tomando constantemente algún biberón, ¿de acuerdo? Protección, por donde lo vean, el flúor es nuestro mejor aliado, ¿de acuerdo? Y los indicadores de la enfermedad, bueno, ahí los tenemos
Y el que llama más la atención es el siguiente: presencia de restauraciones y ausencia de cambio. Esto quiere decir que si un paciente entra a una rehabilitación bucal, en mi caso, por ejemplo, que meto muchos pacientes a quirófano, y no cambiamos los factores de riesgo, hubiera sido mejor que no le hubiéramos hecho nada, porque está peor de como estaba antes, nada más porque lo rehabilitamos. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí tenemos estas gráficas de evaluación de riesgo de el cariograma y el CAMBRA, que tenemos que utilizarlas, y el IGDAS también, para poder hacer una correcta evaluación de riesgo. Aquí lo tenemos, lo que hemos estado hablando. Igual, pacientes médicamente comprometidos solamente suben un 2% sus factores de riesgo. Lean cariograma, lean CAMBRA, lean IGDAS, eso ya lo estuvimos checando, para poder hacer una buena evaluación. Y es lo que decíamos aquí, estamos en control, de ni un lado ni otro lado, ¿de acuerdo? Ahí están también el CAMBRA para los no odontólogos, que pueden sumarse al grupo de prevención para poder hacer esta prevención. Poder hacer evaluación de las lesiones por caries dental, porque no todas se tratan igual. Por ejemplo, aquí abajo, no todas son resinas, no todas son selladores, no todas son ionómeros. Tenemos que hacer un buen diagnóstico para poder optar hacia un buen tratamiento. ¿De acuerdo? Ok. Vigilar las manchas blancas es como vigilar que no te atropelle un camión poniéndote enfrente. Te va a atropellar. Ni modo. ¿Ok? Vean, por ejemplo, en este caso, a mí me gusta hacer profilaxis con estos utensilios. Aquí son los aeropulidores. Me gusta mucho usar aeropulidores porque así se lleva las placas de la placa endobacteriana. Hay algunos aeropulidores que también remineralizan los dientitos. Entonces, si los pueden utilizar, háganlo. A mí me parece algo importante. Otra gran herramienta, el triple de GC, es fundamental para identificar placa nueva, placa vieja y placa acidogénica. Gran herramienta en materia de prevención, ¿de acuerdo? Vean, por ejemplo, aquí. Esto, como dice la doctora Patricia Gatón, cuando vean azul Tiffany, se está desmineralizando el dientito. Hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Vean mis pacientes neurológicamente comprometidos. Vean que da gusto, síndrome de Rett. De todas estas, solo una tenía 2 lesiones por caries. Un problema con sabor a solución, ¿de acuerdo? Vean, este video ojalá pueda correr. Me gusta mucho cómo se puede hacer prevención en un paciente muy pequeñito. No hay paciente que no se pueda controlar. Nadie lo va a lastimar. Está abajo del papá, en una colchoneta obviamente, grita un poquitito, se puede lavar los dientes, una toallita para poder limpiarlo. Obviamente el paciente no va a escupir. Pero ahí tenemos un ejemplo de que, aunque sean los niños muy pequeñitos, se pueden hacer la higiene sin ningún problema. Hay un sitio de internet que se llama 2 Minutes Twice, en el cual ustedes pueden ver videos interactivos para que el paciente se pueda cepillar y lo haga con mucho gusto, con un video para que se entretenga mientras se cepilla. ¿De acuerdo? Ok. Aquí también hay otro estudio que nos habla de que las caries dentales son producto de la revolución industrial. Vemos algunos cráneos de los antiguos que no tienen lesiones por caries. ¿Por qué? Porque no tenían azúcar en sus dietas, o no tanta azúcar. Igual una población del Reino Unido que vigilaron a sus niños más lo que bebían que lo que tomaban, y bajaron sus índices de caries de manera vertiginosa. O sea, lo que bebes es mucho más dañino que lo que comes, ¿de acuerdo? Extensión por prevención en algún momento fue muy útil. Le agradecemos al doctor por sus ideas, pero ya no es lo que tenemos que hacer ahora. Ahora, con los métodos adhesivos, esto ya no tendríamos que utilizarlo, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, vean, en este caso, pensar en una lesión de este tipo, hacer un desgaste de estas características, es algo que de verdad tenemos que replantearlo. Ojo con este enunciado. La pérdida de tejido dentario durante la historia de la humanidad es más responsabilidad de los dentistas que de las caries. ¿Ok? Aquí está la doctora Gatón, a ella yo la vi en un congreso de odontología, y de verdad es una persona queridísima, ¿no? Y ella también está en esta situación de la mínima intervención. Y fíjense, ¿no? Qué situación esta de que si no quisiéramos los odontólogos, tal vez no hubiera tantas lesiones en los dientes, ¿no? Entonces tenemos que replantear. Green Teeth
como Greenpeace, cuidar el diente, es como cuidar los árboles, como cuidar el ambiente, cuidar los dientes, ¿de acuerdo? Protección específica individualizada, la acción del flúor, tenemos que utilizar flúor, por ejemplo, estas manchas blancas, remineralizarlas, tal vez podríamos desaparecerlas, pero es importante hacer prevención sin cavitar, no tenemos que cavitar todo lo que se mueva, ¿de acuerdo? Aquí hay mucha bibliografía al respecto de la importancia del flúor en barniz para los pacientes pediátricos, para la remineralización. Vean, por ejemplo, estas lesiones, ¿ok? Se ponen este tipo de sustancias para promover la remineralización y tienen un buen control. No pensamos en cavitarlas, no pensamos en destruir diente. Vean, por ejemplo, esta parte a mí me encanta de la delimitación del daño con un ionómero cargado en este caso, todas las lesiones, obviamente con IGDAS determinamos que no sean caries activas, las tapamos todas de una sola intención, eliminamos cavidades que contengan bacterias, eliminamos factores de riesgo y entonces poco a poco empezamos a rehabilitar, ¿de acuerdo? Entonces esta es la mínima intervención de las que le hablaba. Desmineralización, remineralización, los selladores son fundamentales para bajar los niveles bacterianos. Por ahí hay algunos autores que nos recomiendan que sellemos los dientes aunque no tenga factores de riesgo para bajar los niveles de bacterias, para que entonces el paciente no curse con caries en un futuro. Hilo dental en pediatría, fundamental, ¿ok? Ok. La prevención en pacientes, bueno, esto ya les había comentado, yo trabajo en un hospital donde vemos sistémicamente comprometidos, igual aquí en el mundo se entera, ¿no? La caries, la salud bucal es parte de la salud general. Eso ya lo sabíamos hace muchísimo tiempo y nos tenemos que dar cuenta de esta situación, ¿de acuerdo? Un modelo médico estomatológico integral. La caries dental vista como una situación sistémica. Bueno, aquí, por ejemplo, vemos a mis pacientes médicamente comprometidos. Tenemos que vigilar todo esto para que el paciente sea tratado de forma adecuada. Sin embargo, el proceso por caries dental también debe ser visto como una enfermedad sistémica importante, ¿ok? Vean, por ejemplo, cuando mis pacientes son atendidos en quirófano, cuando los atendemos y los rehabilitamos y no obtenemos un cambio en los factores de riesgo, es como sacarse la lotería. No siempre es bueno sacarse la lotería porque a veces nos perdemos y acabamos más pobres de como estábamos antes, ¿no? Entonces es lo mismo que les pasa a estos pacientes. Cuando no eliminamos los factores de riesgo, les va mucho peor que si hubiéramos rehabilitado diente por dientito, haciendo conciencia de lo que estaba pasando, ¿ok? Y el futuro de odontología, la mínima intervención, ¿de acuerdo? Mínima intervención, mínima invasión, microodontología, es importante. Vean, la nueva odontología, ¿cuál es? Fase diagnóstica, todo este trayecto. Fase de profilaxis, mínima intervención y prevención, todo este trayecto. Y esto verdecito es en lo que se enfoca la odontología actual, en la rehabilitación, ¿no? Y la odontología que ahora queremos proponer es como el 5% de todo el tratamiento, la fase restauradora. ¿De acuerdo? Creo que ya no nos queda mucho tiempo. Vamos a ver rapidísimo unos casos clínicos. Vean, por ejemplo, esto me interesa que lo vean. ¿Cómo comparamos las caries dentales como una enfermedad sistémica? Ahí está. Cuando vemos un paciente oncológico, vamos a llevar todo este tratamiento. Sospecha de cáncer, evaluación de factores de riesgo, disminución máxima de los factores, diagnóstico VH, pedido de médula ósea, biopsias, quimioterapia, NADIR, TAMO, cirugía oncológica, diagnóstico. Y para caries se hace una comparación y es exactamente lo mismo. Así es como se mira una enfermedad sistémica comparada con una enfermedad como es la caries dental. Y aquí es cuando nosotros hacemos la reflexión de que la caries dental debe ser vista como una enfermedad sistémica, llevando todo esto paso a paso. Desde la disminución de los factores de riesgo, terapias de choque, recolonización, rehabilitación dental, como digamos es importante pero no tan importante como eliminar factores de riesgo y al final un plan de mantenimiento. Es importante tener un plan de mantenimiento y un seguimiento. Y por último, no dar a los pacientes de alta, creo que nunca, así como los oncológicos nunca los dan de alta porque siempre van a estar en vigilancia, los pacientes que sean portadores de factores de riesgo para disbiosis desmineralizante dental deben ser vigilados todo el tiempo para que no ocurran nuevas lesiones, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos cambiar esa filosofía a una filosofía
más integral, más enfocada en el control de las desmineralizaciones, pero sobre todo que nosotros como odontólogos cambiemos esa mentalidad que hemos tenido hasta ahora de ser absolutamente restauradores y inclinarnos más a la parte de el control. Finalmente también es muy rentable, puedes vivir de ello sin ningún problema y es algo que te va a dejar dormir muchísimo más, ¿de acuerdo? Entonces, yo por mi parte esto es la idea que yo les quería transmitir. Ojalá les haya servido esta plática y muchísimas gracias por su atención. Bueno, pues creo que fue una plática, una conferencia extraordinaria. Nos hiciste cambiar un poco algunas ideas que teníamos muy establecidas. Y bueno, como en toda conferencia, pues hay algunos comentarios llevados a algunas dudas. La primera pregunta, ¿tú crees que la coparticipación casa-consultorio nos puede evitar todos estos males y cambiar de hábitos? Yo creo que sí es importante que tomemos en cuenta que la casa es como que la piedra angular de la educación. Finalmente, si el niño está en un ambiente hostil, aunque nosotros hagamos unos tratamientos extraordinarios, el paciente va a recaer. Por ejemplo, los endocrinólogos recomiendan que en un refrigerador no existan alimentos que el paciente pueda agarrar constantemente y consumir, porque los va a consumir, son niños. Si de pronto ponemos jugos procesados o dulces, en cuanto los vean los van a consumir. Entonces, utilizar esta idea de refrigerador saludable a la cena saludable, que lo que esté al alcance del niño sea saludable para que él se acostumbre a consumir. Y en cuanto a la higiene, los niños van a copiar lo que ven los papás definitivamente. Entonces, aquí involucrar a los papás es fundamental para que el niño se convenza de que es la mejor manera de llevar a cabo su salud bucal. Claro. Y bueno, una de estas preguntas que se me hizo muy interesante es: manejar todo este cambio de hábitos es cambiar ideas a la mamá. ¿Por qué no ponernos de acuerdo o por qué no hay una unión entre un ginecólogo o ginecóloga y después con un pediatra o ontopediatra? Porque si nosotros tomamos a la mamá desde que está embarazada, desde ahí le podemos hacer cambiar algunos hábitos tradicionales que ya vienen de tiempos atrás. ¿Por qué no ha habido esta unión? ¿Tú qué piensas? Yo creo que aquí el problema es precisamente la desvinculación que hay de la medicina con la odontología, que pareciera que fuéramos unos entes totalmente diferentes, ¿no? Finalmente, luego a veces ni nosotros mismos nos la creemos, ¿no? De que estamos tratando con seres vivos, con seres que van a responder, ¿no? Pero, por ejemplo, yo donde trabajo, que es el Nacional de Pediatría, ahí el servicio de estomatología está altamente vinculado y de verdad los padres nos hacen caso todo el tiempo, porque de eso depende el éxito médico y el tratamiento de sus niños, ¿no? Entonces, aquí sería importantísimo que dentro de la educación odontológica hubiera un apartado de psicología para convencer a los papás. Yo, por ejemplo, como odontopediatra, no veo madres embarazadas y de verdad en los currículums de las especialidades debería haber un módulo de madre embarazada para que los odontopediatras nos preocupáramos de esos bebés cuando aún todavía no nacen, ¿no? Así es. Creo que hay un poquito de
de temor clásico en los dentistas, incluso para atender a una madre embarazada. Sí, claro. Se les niega el servicio. Entonces yo creo que desde ahí debería de haber, como tú dices, una materia en las universidades donde ver hasta cuándo, cómo le podemos atender y educar y darle todos estos factores de riesgo, porque hay que asustar a las personas, ¿estás de acuerdo? Totalmente. Ajá. Fíjate pero que es una realidad. eso es importante, yo lo comentaba hace poquito con un doctor. Si de pronto tú te enfermas del corazón y vas a que te operen el corazón, no sales celebrando de que ya te pusieron tu bypass a unos tacos del Pastorio o algo así, no lo haces. Sin embargo, cuando un paciente va a una rehabilitación dental, cuando acaba la rehabilitación, va a cenar cualquier porquería porque ya le arreglaron el diente, ¿no? Entonces, ese cambio de mentalidad es el que tendríamos que tener, tomando en cuenta la importancia que tiene la salud bucal para la salud general. Claro, entonces ¿estás de acuerdo conmigo que no es educar a la mamá, sino es darle los conocimientos necesarios para cambiar este tipo de hábitos? Claro, por supuesto. ¿No? Ahora, ¿tú qué piensas? Porque yo creo que en todas las casas hay un recipiente con lunetas o con dulces. ¿Cómo manejar esto, un horario para el azúcar después de la comida? Que le dejen o que le pongan cierta cantidad de dulces. Yo creo que aquí también, así como hay situaciones que son, lo mencioné, ¿no? Maltrato a la mujer, el hecho de prohibir que bese a sus hijos o que pruebe las cucharitas antes, también sería maltrato a la niñez prohibirles los dulces, ¿no? Entonces, hay dulces inteligentes que son mucho menos cariogénicos, por ejemplo, gomitas con xilitol o algún tipo de chocolates que son buenos para los dientes. Sin embargo, hay que hacer responsables también a los niños, lo que yo mencionaba hace ratito, ¿no? Que si de pronto le dice al niño, vas a comer algún tipo de golosina y te cepilla los dientes, para que entonces exista disrupción de la disbiosis, que si de pronto hay mucho azúcar, el paciente se lave los dientitos y ya no tenga ese azúcar la posibilidad de ser metabolizado por las bacterias. Entonces, sí puedes, pero con responsabilidad. Y obviamente aquí, lo de las caries, mencioné eso también, es una situación que nos preocupa, sí, pero lo podemos resolver. Pero obesidad, hipertensión, problemas cardiovasculares, desde muy temprana edad se están generando. Entonces, pues también hay que ver esa parte. Claro. Tú mencionabas que incluso en el video, que está hermosísimo, el cepillado con un cepillo sin pasta. A veces las mamás no nos creen que no es necesaria la pasta en un bebito. ¿Cómo lo manejas tú en tu clínica? O sea, ¿cómo convences a la mamá, volvemos a lo mismo, para romper estos hábitos? No es necesaria una pasta. Tú decías de la gasa, ok, vámonos a un cepillo súper suave, que son padrísimos, y la manera en sostener al bebé. Pero dicen, ¿cómo que no? ¿Y la pasta? Volvemos otra vez, ¿cómo convencer a estas mamás? Bueno, igual podemos utilizar cepillos sin pasta de dientes, porque luego a veces las pastas siguen siendo cosméticos, siguen siendo algún tipo de jabón, pero ahora tenemos la posibilidad de pastas que son pastas inteligentes, pastas con tricalcio fosfato que remineralizan los dientitos. Entonces, lo que podemos recomendar a la mamá es utilizar una mancha, casi nada de pasta. Yo les digo, las pastas estas son un poco caras, pero estamos conscientes de que si se lo usa de manera adecuada, una pastita le va a durar hasta 6 meses, 1 año, ¿no? O sea, es una inversión que le va a redituar en el cuidado de los dientes. Entonces, usar poquitita pasta, y el chiste no es hacer mucha espuma, sino que el paciente realmente tenga un barrido adecuado de las bacterias. Y la otra también que es importante, si de pronto usamos pastas remineralizantes, es la posibilidad de no enjuagar la boquita, que no es necesario. ¿Por qué? Si enjuagamos la boca de los pacientes, todo el potencial remineralizante del flúor se va por el drenaje. Entonces, hagamos un primer tiempo de higiene dental, que quede perfectamente limpio, que se enjuague. Volvemos a hacer otro tiempo de higiene, poquitita pasta, y esa que ya no se le enjuague. Y con eso el paciente va a quedar protegido para toda la noche. Claro. Y bueno, la última pregunta o la última opinión de mi parte es, hablábamos de los ginecólogos, ginecólogas, pero creo que también es interesante hablar de los pediatras. Muchas veces los pediatras les deberían de aconsejar a las mamás que el flúor se aplica desde que ya salió el primer diente. Claro. ¿Hasta cuándo? Yo creo que hasta adultos. Sí, por supuesto. ¿No? ¿Cómo manejar esto a un nivel social, esta unión? Porque lo que nos importa es la salud de un paciente. Claro. Y como tú dijiste, a veces las enfermedades empiezan por la boca. Entonces, esta unión entre ginecólogos,
pediatras, ¿cómo se podría hacer una campaña? Vamos a imaginarnos, ¿cómo lo harías tú? Yo creo que en la educación en las universidades podríamos hacer campañas, porque aquí el asunto es que los chicos cuando están educando se educan desvinculados, tanto los médicos como los odontólogos. Entonces, por ejemplo, si de pronto hacemos esta famosa semana de salud bucal, que los médicos que están en formación estén involucrados en esas campañas, para que también nos hagan conscientes de la importancia de la salud bucal y la salud general, que qué es lo que va a suceder si no tenemos todos los dientes a nivel nutricional, a nivel sistémico. Igual los odontólogos que se enteren de las repercusiones médicas de no tener los dientes completos, de no tenerlos sanos, ¿no? Entonces, yo creo que el vínculo entre las especialidades, en mi punto muy particular de vista, se debe hacer cuando el odontólogo y el médico está siendo formado, ¿no? Para que se acostumbre a que somos un equipo multi e interdisciplinario de atención. Claro. Bueno, pues muy interesante tu conferencia, nuestra plática. Espero que les hayan aclarado muchas dudas de las cuales estamos reportándolos. Y riesgos siempre va a haber. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Sí. Y yo creo que aquí viene un poquito con los nuevos conocimientos que le podemos dar a la mamá. Claro. Bajar todo este tipo de riesgos. Manchas blancas. A las mamás, no sé si te ha pasado a ti, que te dicen, pues es una manchita blanca. ¿Y cómo hacerles creer que es una caries? No es fácil. No es fácil. Y por ejemplo, a mí me ha tocado mucho, ahora que estamos con esta revolución de la odontología, que los propios hijos de los pediatras van contigo porque ya se enteraron que eso es una lesión importante, ¿no? Y obviamente estamos con biomateriales haciendo este proceso de remineralización de los dientitos, pero ellos ya están conscientes de que las manchas blancas ya son lesiones, no es el inicio o no es que no te hayas lavado bien. Una mancha blanca ya es una lesión por caries, que se ve blanca, sí, pero si lo veo microscópicamente, ya el diente ya tiene un cambio estructural importante que va a retener bacterias. Entonces, como tú bien dices, lo más importante es la transmisión de la información. No sé, hacer alguna especie de trípticos, pósters con microfotografías donde la mamá vea que una mancha que parece ser algo insignificante, que no es dañino, microscópicamente es un daño importante estructural de los dientitos. Claro que sí. Uh-huh. Yo creo que pues ha sido muy retroalimentada toda esa conferencia y bueno, los invitamos también por parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas a registrarse en línea para la certificación y la recertificación entrando a la página del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Doctor, preguntan en Facebook, la doctora Edu Af, si tiene, bueno, excelente conferencia, saludos, que si tendrá algún libro o publicación. Libro no tengo, algún día, yo creo que pronto es necesario, ¿no? que tengamos un libro al respecto. Bueno, en mi rama, que es la odontología del médicamente comprometido, pero en internet hay un montón de publicaciones que hablan precisamente de toda esta parte de la prevención. Ahí ponen mi nombre, pero digo, yo soy un peón en este ajedrez de la odontología, de verdad. A mí que busquen Jaime Curi, Philip March o Le Ferrieskov, que son unos tremendazos de la odontología preventiva actual. Entonces, busquen esas publicaciones, empápense de esta nueva filosofía odontológica y sobre todo convenzan a sus pacientes, ¿no? De que no son los dientes que van solitos, sino son situaciones sistémicas que repercuten en la calidad de vida de todos ellos. Bueno, pues si ya no hay más dudas por ahí, le vamos a entregar un reconocimiento por parte del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas al doctor Américo Durán Gutiérrez por su participación en la conferencia virtual con el tema Enfoque Actual en Cariología y Odontología de Mínima Intervención por Odontología Mexicana, Ciudad de México, septiembre 4 de 2017. Muchísimas gracias. Fue un gusto estar, un detallito del Muchas gracias, colegio. Muchísimas gracias. Y como lo comentamos al iniciar esta experiencia, es un orgullo haberlo tenido aquí y tenerlo otra vez nos va a dar muchísimo gusto. Muchísimas gracias, muchas gracias. Pues los invitamos a que entren a nuestra página. Recuerden que ahora tenemos muchísimos puntitos que pueden apretar, como la galería, la música, los próximos congresos.
Y pues gracias a todos nuestros participantes, les agradecemos y los esperamos mañana en Martes de Café.